sí abarco varios temas que pueden ser de interés de la vida del ciclo está. Voy a tratar esta cosa, pero que tengo una suficiente distancia para que me escuchen mejor. Bueno, sin más preámbulo, empiezo. Entonces, chaya, chayo, chay, pajaruelo, mano, mujer, en inglés, el árbol espinaca, es solo una de las formas en las que se le denomina la especie biológica Nidoscus aconiticoles, que es un arbusto de la familia de las euforbiáceas, aunque para nosotros en esta región del mundo es una planta muy común, parece ser muy abundante y que todo el mundo la conoce. La verdad es que en la literatura científica no se conoce tanto. Esta es una búsqueda en el Web of Science, es una búsqueda que hice la semana pasada. Se encontraron solo 95 trabajos. Algo interesante que puede detectar es que el trabajo más antiguo en este tema, con esta especie, en esta base de datos, nos data del 90. Es un estudio realmente reciente y además la primera década, pues, las contribuciones van de 1 a 2 por año. De hecho, hay un hueco ahí entre 2011, se brinca hasta el 2015. En realidad, la mayoría de los trabajos se concentran después del 2017. En la misma base de datos, pedí las que se categorizaran, son categorías que hace el Web of Science, en las diferentes áreas para ver cómo estaba la distribución. Obviamente, la mayor cantidad de trabajos está en ciencias de plantas, pero hay otros intereses también que se reflejan en las categorías: ciencia de alimentos, agricultura, farmacología y farmacia, nutrición y química médica. Algunas veces las categorías del Web of Science son muy gruesas y no dejan detectar de forma más fina las temáticas. Entonces también le pedí que hiciera la clasificación por los títulos de la publicación. Y se me hizo muy interesante que la mayor frecuencia la tiene una revista de ciencias veterinarias de la India, una revista de alimentos medicinales o nutraceutical, farmacoterapia, un journal africano de biotecnología, muy interesante de alcohol y alcoholismo, después ciencias veterinarias, horticultura, botánica económica, entre otros. Bueno, ¿y qué instituciones están generando la información? Pues obviamente México es una planta de estas regiones donde más se usa, donde más se conoce, pero llama mucho la atención del otro lado del mundo, en el continente africano, donde no es nativa y está muy lejano de México, Nigeria, hay 22 contribuciones. Estados Unidos no sorprende porque ellos abarcan prácticamente todas. Pero vean, India, Tailandia, Ghana, Italia. Bueno, las instituciones, la Universidad Autónoma de Yucatán es la que lleva la ventaja y la rama de la institución de los aspectos que priorizan los aspectos regionales. Y Dan, en segundo lugar, es una universidad de Nigeria. Y ahí empezamos a figurar el CIVESTAC, pero en la misma magnitud que dos instituciones de la India, uno sobre forrajes y otro sobre ciencias agrícolas. Entonces, dada esta variedad de temas que he encontrado en la literatura, hice el siguiente esquema de la presentación. Primero les voy a hablar de taxonomía, ecología e investigación, que son los temas en los que yo me he enfocado. Y agregué valor nutritivo y farmacológico. Este no es mi campo, sin embargo, considero que podría ser del interés de la comunidad de otros departamentos del CIVESTAC y cuestiones de cultivo. Bueno, empezamos. Entonces les decía, la especie, como más ampliamente se conoce, Nidoscus aconitifolius,
Las sinonimias o los nombres equivalentes que vamos a encontrar en la literatura es Nidósculos chaya mansa, Nidósculos chaya y otros, pero estos son los más frecuentes, ¿no? Anteriormente, Nidósculos se le agrupaba en Jatropha, que es un género hermano de mucha importancia económica, y se llamaba Jatropha multifolia. También tiene sinonimias en ese género, sin embargo, como se sacó de ese grupo y se metió a otro, pues no voy a hablar de él. También se reconocen taxa infraespecíficos, Polyanthus en la vertiente del Pacífico y Aconitipolios en la del Golfo. Y es la que tenemos acá. El género Nidósculos lo trabajó recientemente Carlos Maya Lastra y Víctor Steinman. Y dicen que lo componen aproximadamente 99 especies conocidas. La distribución va del sur de Estados Unidos al norte de Argentina, entonces es un género nativo de América tropical y subtropical. La mayor diversidad está en ambientes áridos. El país que tiene la mayor diversidad es Brasil, principalmente ecosistemas semiáridos como la caatinga. La mayoría son arbustos, aunque hay algunos árboles. Todas las especies conocidas son monoicas, es decir, tienen flores hembra y flores macho. Y la característica más distintiva y que motivó a que lo sacaran de Jatropha es que pica. Tiene formas muy urticantes que en realidad no se encuentran en ningún otro grupo dentro de las Euphorbiaceae, ¿no? De hecho, en este artículo de Carlos Maya les llamo los intocables. También he extraído de este trabajo algunas fotografías. Vean, tienen algunas espinas. A y B. Aquí se muestra el hábito arbustivo en un ambiente árido. Y aquí están las excepciones. Esto es un árbol, pero también del mismo género, ¿no? De F a H se muestran las hojas, y aunque son distintas especies, se ve un patrón morfológico bastante complicado. Esta sería una excepción, una planta con hojas muy suculentas. De J a N son flores. Esta es una flor femenina, y estas son flores masculinas. Todas son distintas especies, pero vean ustedes cómo son muy distintivas del grupo de Nidósculos. En N se muestra la cámara de néctar, O y P son frutos. La mayoría produce cápsulas, o sea, son frutos secos, pero también hay sus excepciones. Hay algunos que producen frutos carnosos. Casi todas las especies producen solo 3 semillas. También recientemente, en el 2019, se publicó la primera filogenia del grupo. El muestreo fue bastante extenso. Es un árbol generado con factores moleculares de núcleo y cloroplasto. Es un árbol de máxima verosimilitud, ¿no? Entonces, en su mayoría está resuelto, a excepción de esta área, que hay algunas colonias. Y el Nidósculos aconitipolios estaría por esta área que estoy ampliando aquí. Entonces, vean, hay cierto grado de soporte que existen dos vainas, Polyanthus y Aconitifolio. Sin embargo, Carlos y Víctor metieron la planta comestible y la planta silvestre, y no hay separación alguna molecularmente, al menos no utilizando estos marcadores. Otro aspecto interesante, su especie hermana, Nidósculos sausae, un individuo no se separa de Nidósculos, y otro individuo sí se separa, pero es de la misma especie, ¿no? Entonces, platicando con Carlos, es posible que haya hibridación y pues hayan pescado un híbrido, ¿no? Aquí está la distribución. Es interesante, es disyunta en el Pacífico y continúa casi todo el Golfo, llega hasta Centroamérica. Y vean, aquí está Sausae, no voy a hablar mucho de Sausae, pero también lo estoy estudiando. Pues tiene una distribución microendémica de la península de Yucatán y está encajado dentro de la distribución.
Bueno, la descripción botánica se recuperan mucho de las características que tiene el género. Decía que morfológicamente es bastante conservado. Es un arbusto de 3 a 5 metros. Los hábitats más frecuentes, el bosque seco tropical. También le gustan las áreas perturbadas y abiertas, que se podría considerar incluso hasta un nuevo bioma. Las flores son monoicas, esta es una flor masculina y unas flores femeninas. En cuanto a fenología, empieza a florecer por allí de la primavera, tiene su pico en el mes de agosto y empieza a declinar la floración por allí de octubre, noviembre. Los visitantes florales predominan los lepidópteros, las mariposas, y las abejas. Aquí solo pongo fotografías de especies nativas, pero Apis, ¿no? La abeja europea, también es un visitante muy frecuente. Y este es menos frecuente, es un es un opínido, pero también visita mucho la flor. También algunas hormigas, pero no se han dejado fotografiar. ¿Tienen una araña? Bueno, un visitante frecuente habitante frecuente de los cruzacornitícolas es esta araña del género Eusetia. Vean ustedes el grado de mimetismo que tiene con la planta. ¿Y qué hace esa araña ahí? Pues está esperando a que se acerquen los polinizadores y es claro que esto es altamente benéfico para la araña. Sin embargo, todavía nos cuestionamos cuáles son los beneficios para la planta, ¿no? Una hipótesis que tengo es que se está agarrando los polinizadores malos, los que se roban el néctar y polinizan. ¿Por qué? Porque son los de mayor talla y los que menos memoria. Es una hipótesis todavía pendiente. Estos son los frutos típicos de los frutos. Tienen 3 semillas. Son cápsulas que cuando se secan, por simple diferencia de potencial hídrico, cuando incrementa la humedad, explota y lanzan las semillas a una distancia de 1 a 2 metros, que es suficiente para escapar de la influencia de la planta madre. Estas son las semillas, se parecen mucho a las semillas del ricino, con la debida proporción. Lo que resalta aquí es esta estructura carnosa. En la región que denominamos ilio, esta estructura que se conoce como el heliosoma y generalmente es rico en ácidos grasos. El heliosoma específico de los cruzacornitipolios no se conoce su composición química aún, pero pensamos que puede ser similar. Y participa en la dispersión por hormigas. Las hormigas son atraídos por esa estructura, se la comen, ¿no? Y abajo de esa estructura es precisamente donde emerge la radícula de la semilla, y también es por donde entra el agua. Entonces es doble beneficio: la dispersión y también la entrada de agua y la emergencia de la radícula. No se había reportado que hormigas interactúan con las semillas de la chaya, la silvestre. Entonces pusimos algunas semillas en el piso del bosque y se acercaron algunas. Estas grandotas son del género tomachos, pero también se acercan algunas pequeñas como Teidole y Solenopsis, que no se las llevan, pero se las comen in situ. Asociado a esta estructura también se pueden ver algunos patógenos. Miren, aquí está la semilla, aquí está el toma, y empieza a salir ahí uno algodoncillo blanco, que generalmente se propaga en toda la semilla y produce gran mortalidad. Entonces había la sospecha de que posiblemente las hormigas no solo contribuían en la germinación, sino a reducir la infestación por hongo, ¿no? Entonces los pusimos a prueba. Entonces en negro son las semillas que se les quitó esta estructura, y en gris las que la mantienen, ¿no? Y se midió la infestación por hongos al día 5, al día 10, y
prácticamente la infección por hongos solo se da en las semillas que mantienen esa estructura. Esto no solo se da por una cuestión de remover el sustrato por donde podría establecerse el hongo, sino que se sabe que las hormigas también secretan algunos antibióticos que inhiben el crecimiento de hongos y bacterias. En cuanto a herbívoros, la chaya silvestre, quiero decir que le llegan herbívoros de todos los gremios trópicos dado su aparato bucal, ¿no? Están los masticadores, que son larvas de mariposa, peculines, ortóptero. También llegan chupadores, ¿no? Que absorben la savia con un estilete, ¿no? Y estas se llaman chinches algodonosas, ¿no? También son hemípteros, pero de la familia Coccineae o algo por el estilo. Esta es la biología de estos organismos es la participación. En cuanto a defensas herbívoros, usando esta clasificación, físicas, químicas y biológicas, pues las físicas están los tricomas, las notas, y entre las químicas están en realidad familias de compuestos, taninos, glucósidos xenogénicos, fenoles, y el ácido fórmico, que inhibe la actividad de los términos de una forma muy particular. Los tricomas son prácticamente jeringas hipodérmicas, son huecas, son vasculares. Entonces te pica y te inyecta ácido fórmico, entonces eso es lo que causa el dolor. Dentro de las defensas biológicas, que para mí son las más interesantes, están las hormigas y los parasitoides. Esta diapositiva es solo para mostrar que la chaya pues, es picosa desde que sale de la semilla. Esta es una semilla de 2 días de edad. No sé si alcanzan a ver, y de ahí están ya los. Esta es la lámina de la hoja de chaya vista en el microscopio. Vean, está llena de tricoma. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, y si tienen tantas defensas, ¿por qué siguen llegando? Pero digo, una hipótesis que tenemos es que estas defensas son efectivas contra vertebrados, no para invertebrados. Entonces los invertebrados te pueden mover más, pueden escoger el área que tiene espinas, ¿no? Y además, pues no aprenden. Lo que decía las defensas indirectas y inducidas, es decir, son otros organismos que funcionan como guardaespaldas del chaya. Entonces, chaya tiene un nectario en la base de sus hojas, néctar, que es patrullado por hormigas. Y entonces se acerca un herbívoro y lo ataca. Aunque también hemos encontrado otras hormigas más grandes que, además de visitar los nectarios extraflorales, visitan las flores. Entonces, y transportan cierta cantidad de flores. También pueden servir como polinizadores. Esta interacción también es muy interesante, son parasitoides. ¿Qué quiero decir con parasitoides? Atacan los herbívoros con fines de ovovivitar y que se desarrollen sus crías adentro de la lana, algo así muy alien. Pero generalmente se asume que los parasitoides es una interacción mediada por volátiles. Entonces, el herbívoro ataca a la planta, genera volátiles y responden los parasitoides y atacan al herbívoro, ¿no? Sin embargo, aquí estamos viendo que también entran a néctar. Entonces, ¿qué ventajas podría tener usar este néctar con respecto a volátiles? Es una pregunta pendiente de responder. Ahora ya pasando a domesticación, básicamente les voy a hablar de dos trabajos del autor, de Jeffrey Ross Ibarra, que ahorita es una persona muy importante trabajando en aspectos de genómica del maíz en UC Davis. Ambos artículos se sobreponen mucho en temática, entonces los voy a poner en conjunto, ¿no? Entonces, dicen los papers que en verano del 99 estaba Jeffrey acá en el sureste de México y en Centroamérica, dándose una vuelta. Entonces le llamó la atención la chaya y recabó una serie de información sobre el uso de la planta. Una información que recabó fue de tipo lingüística.
Para cuestiones de domesticación, esta es evidencia clave, ¿no? Porque si tiene un nombre indígena, muy seguramente su uso es ancestral. Y no solo eso, la lengua tiene historia que puede ser trazada. Entonces, se pueden construir estos diagramas de árboles a partir de las raíces lingüísticas. En el caso de Chaya, podía reconocer cuál es Chaya y cuál es su especie de hermano. El otro no. O sea, y además podían distinguir la chaya domesticada, que casi no pica, y la chaya silvestre, que pica, es sisichara. Y dentro de la chaya que nos comemos podrían reconocer incluso variantes. Entonces, ha sido un pueblo que ha estado en interacción por mucho tiempo, conoce muy bien la historia natural de la planta. Otra línea de evidencia es la botánica, entonces registraron sus usos, medicinal, comestible, que si tenía un indígena, que si tenía un uso ornamental y si la cultivaban, ¿no? Y veían, mapeaban en qué región del país pues, se daban estos usos. Y la mayoría coincidía con esta península de Yucatán y Chiapas. También estudiaron orquídeas, algunas plantas que aunque no proveen ningún dato cuantitativo, ellos hablan de 4 variedades. Bella, Uda, Anza y Redonda. Unos años más tarde, Eben y colaboradores amplían la descripción de estas variedades, incluyen aspectos como la morfología de la hoja, el número de lóbulos, que es básicamente la descripción de la hoja, y la cuestión de fertilidad. La chaya, según yo, que es más común aquí en Yucatán, yo la categoría como redonda, tiene 3 lóbulos. Sin embargo, en esta descripción, en la Jeffrey, dicen que es fértil, pero la de acá no es fértil. Entonces, creo que falta un poco de información. Y también estudiaron la diversidad genética, pero fijaron y sí, ya ni siquiera se acepta marcadores moleculares, porque en realidad no son ácido nucleico, ¿no? Ya son proteínas. Pero bueno, así lo hicieron, ¿no? Y aquí están las variedades cultivadas, metieron semestres, y bueno, considerando las enormes barras de rock, Chaya mansa y redonda parece que tienen el menor heterocigosis, y él habla de un posible cuello de botella atribuido a la selección artificial. Sobre el mismo tema, más recientemente, un grupo creado por Jaime Martínez aquí del CICI, bajaron ese aspecto, pero utilizaron 158 glossy del marcador ICCR. Incluyen chaya mansa y esto que llaman chaya, que yo asumo que es la redonda. Metieron sausaje y 2 cruzacontipolios silvestres, pero vean la disparidad en cuanto a tamaños de clase. Entonces, como indicadores de diversidad genética, está el porcentaje de dosis polimórficos y la de dosis esperada. Y aunque encuentran el mismo patrón que las cultivadas, la diversidad genética es menor, pues la verdad es que el muestreo es bastante limitado y se restringe a la región centro de Yucatán. Se ha estudiado domesticación en otros cultivos, ¿no? Son más populares, dejan más dinero. Y ahorita este campo para identificar, por ejemplo, un cuello de botella asociado a selección, pues ya se utilizan que no más completo, ¿no? Lo que ha desmotivado un poco a hacer este tipo de estudios en Chaya es que no se tiene un genoma de referencia, entonces
es más complicado, ¿no? Hablarlo en técnicas de novo. Y también el simple hecho de no saber como de cuántos pares de base estamos hablando, también causa cierta duda para. Sin embargo, este año sale el genoma completo, pero de cloroplasto. El plastoma, recuerden, de la eucariota de plantas, pues tiene núcleo, tiene su DNA, tiene cloroplastos, tiene su DNA, tiene mitocondrias. El de cloroplasto es el más chiquito. No quiero necesitar el avance, es posible que podamos hacer algo más con esta información. Sin embargo, sabemos que el DNA de cloroplasto es el que más se conserva, el que menos cambia, y por eso se utiliza en estudios filogenéticos, ¿no? Por ahí me dijeron que este grupo ya está trabajando en el genoma total de la chaya. Entonces, yo creo que si no le echamos ganas, próximamente vamos a traer de China chayas, ¿no? Para aplicar con fuego aquí. Mis principales conclusiones de este aspecto de domesticación. El sitio de domesticación de la chaya fue Yucatán y de allí se extendió su uso a otras regiones. Creo que de eso no hay duda, es bastante contundente la información. La domesticación ocurrió seleccionando un fenotipo que después fue propagado clonalmente. Esto popularmente se conoce como selección de un solo paso, porque una mutación que es interesante para los indicadores en el medio silvestre, la propagan clonalmente y se van a conservar. ¿Características deseables? No. Se ha debatido esta idea porque aún las especies clonales continúan su evolución. Aún en ausencia de recombinación, pues hay mutaciones somáticas que pueden ser seleccionadas. Nosotros no estamos muy de acuerdo con la idea de las variedades y entonces, sobre todo por la ausencia de edad, no había un análisis cuantitativo de la variación morfológica y las hojas son órganos altamente plásticos, cambian con el ambiente, pero también cambian con la morfología. De hecho, la hoja de chaya cuando es chiquita es una lámina, no hay lóbulos, y después se empiezan a bifurcar. Entonces, había que lidiar con esa variación y nos embarcamos en visitar diferentes poblados alrededor de la península de Yucatán, en los estados, chaya cultivada, chaya silvestre. La primera fueron aproximadamente 70 localidades. Acabamos de hacer un barrido de toda la península de Yucatán y además le preguntamos a la gente qué caracteres era relevante para identificar los que estaban seleccionando. Nos hablaron de la dureza de la hoja, o sea, una hoja que era blandita, del número de ramas, obviamente finas, el área, la altura de la planta, el diámetro del tronco, el número de hojas. Y pues bueno, las que están en negro, es que existen diferencias entre la silvestre y la cultivada. Bueno, lo metimos en un análisis multivariado, específicamente SA, y estuvimos buscando cómo se generaría un agrupamiento. Y a pesar de tener un muestreo muy amplio, no identificábamos variedades. El único criterio por el que se clasificaba era el siguiente: silvestre y cultivado. Pero no había una clasificación dentro de cultivados, era lo que esperábamos si existían las variedades. Y otro aspecto interesante es que, miren, en esta área hay individuos cultivados y silvestres que son morfológicamente indistinguibles. Podemos saber si es cultivada o es silvestre. Yo lo que pensaba es que había flujo génico. Y entonces hicimos un estudio para saber si había algún tipo de barrera reproductiva que previniera el entrecruzamiento. Estos números que ven aquí son índices de barrera reproductiva
Si están cerquita de uno, quiere decir que es una barrera que impide completamente el grupo genético, ¿no? Entonces está la silvestre, está la cultivada. Sí se comparten algunos polinizadores que llevan polen de uno a otro lado, debido a que la domesticada produce muy poco polen. Pues entonces es una barrera, pues digamos, del 99%. Pero si llegan a la silvestre y llegando al órgano reproductivo femenino, germina, pero por alguna razón produce fruto. Y lo mismo en esta dirección. Entonces, nosotros decíamos, no hay flujo genético entre la variedad domesticada y la silvestre. Entonces, esta sobreposición, este parecido entre cultivadas y silvestres, quiere decir que a lo mejor el proceso de domesticación pues todavía es incipiente. Esta es mi fotografía de barrido, aquí lo hicimos en la unidad, en el cambio. Este es un corte transversal del ovario, y este es una antera, estos son granos de polen, ¿no? Y estas son las silvestres. Digamos, en el órgano femenino, silvestres y cultivadas se parecen anatómicamente normales, pero si comparamos las anteras, aquí están los granos de polen, pero aquí estaban pelonas. Era muy raro encontrar granos de polen en las cultivadas, y ya se ha descrito en la literatura que surgen mutantes en la naturaleza, pero obviamente hábitats salvajes pues son seleccionados en contra, ¿no? Pero si las apapachamos, podría prosperar, ¿no? Entonces decía, pues hay una mutación que causa esterilidad, entonces aunque esté aquí una silvestre acá no domesticada, pues hay poco genético, entonces es cuestión de tiempo y vamos a ver un síndrome de domesticación bastante claro, todo cercano. Pero sucedió lo siguiente. Encontramos en las excursiones al campo una variedad de chaya que parecía que comportaba con la variedad mansa y era fértil. En la descripción anterior que les puse, mansa no produce polen, o sea, simple, pero esto era fértil. Y además encontramos allí unos frutitos. De hecho, no sé si reconocen esta. Es aquí en el interior, porque después la vimos en el campo, haciendo mis experimentos, dije, pues aquí las tenemos. Entonces fue muy fácil para mí quitarle los frutos, poner las semillas a germinar y germinaron. Eran semillas viables. Y después hice unas cruzas con las chayas silvestres, generaban frutos y eran viables. Entonces dije, wow, este es el puente genético entre la variedad silvestre y la cultivada, ¿no? Y es muy importante porque, como hemos visto, la propagación clonal erosiona la diversidad genética, ¿no? Entonces, tener una variedad cultivada que además es fértil es de suma importancia para el cultivo. Y entonces les platiqué a la gente del banco de germoplasma, que están interesados en conservar germoplasma, principalmente de cultivos nativos, les interesó mucho y entonces la chaya de Silvestre, sus hijos, sus clones, ya forman parte de la colección viva del banco de germoplasma. También hemos estudiado las consecuencias ecológicas de la domesticación. Sí, muy rápido, ¿no? Pues bueno, si tiene menos tomas y las hojas son más grandes, pues ¿qué esperaríamos, no? Pues que las chayas cultivadas pues fueran más herbivoría, tuvieran más herbivoría que las silvestres, ¿no? Entonces, pues fue lo que encontramos aquí, ¿no? Y esto lo hicimos en condiciones de campo y en condiciones de laboratorio. Otro aspecto que estudiamos, las consecuencias de la domesticación, de la plasticidad fenotípica. Esto es la capacidad que tiene un individuo para que en diferentes ambientes genere un fenotipo que incremente su adecuación, su éxito de supervivencia. Me voy a concentrar en este que es el índice de presión. Es decir, si han visto, si le ponen mucha sombra a una planta que crece larga, amarilla, ese se llama.
Respiración es una respuesta plástica de las plantas a la falta de luz. Entonces, tenemos silvestres en línea continua, domesticadas en continua. Entonces, cuando esta línea se cruza, decimos que hay una forma de reacción, ¿no? O sea, que responden diferente. Mientras que la silvestre, cuando la pasamos de luz a sombra, se alarga, es la respuesta esperada. La domesticada no tiene esa respuesta. Entonces, es un fenotipo ya que presenta cierta canalización, es decir, en los cultivos de vid se selecciona de tal manera que los cultivos tengan las características independientemente de donde los tienen. Otra característica que también estudiamos es la clonalidad, ¿no? Pensando que si es propagada clonalmente, la chaya domesticada pues podría optimizar este modo reproductivo, ¿no? Y sí, encontramos evidencias de esto, ¿no? Por ejemplo, a las 6 semanas, este es un esqueje, una ramita de chaya silvestre, y está de una cursiva, o sea, tiene la misma edad, pero vean el tamaño de la hoja, ¿no? Y a los 120 días, 3 meses, todas las silvestres se vieron y solo sobrevivieron cultivadas. Y están desprovistos completamente de nutrientes de agua. Son nutrientes que están internamente. Entonces, para comprobar esto, usamos una solución Dubol, que sabemos que tiene afinidad a los almidones y otros azúcares. Cuando hay almidones, se pone así puro. Estas son las silvestres. Los almidones son una pequeña y delgada capa, y las cultivadas casi todos saben. Y es una característica que no se consume. Entonces es producto indirecto de la selección de las hojas, pero como se necesita la propagación clonal, también se eficientiza este tipo de productos. Ahora entrando un poco al horno nutritivo y medicinal. Bueno, una comparación frecuente en la literatura es la chaya contra la espinaca. Por eso se llama la espinaca. Ya hay otras cultivos que se consumen la hoja, pero bueno, me voy a concentrar en la comparación con la espinaca, ¿no? La chaya le gana a la espinaca en contenido de proteína, grasa, carbohidratos y en la energía lo tenemos de ella. En cuanto a minerales y vitaminas, la chaya le gana a la espinaca en calcio, hierro, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Nada más. Esta es la concentración de los aminoácidos. Obviamente los números brutos no dicen mucho, pero lo que quiero destacar aquí es que contiene 17 de los 20 aminoácidos que conocen, y mejor aún, tiene 8 de los 9 aminoácidos esenciales que necesitamos de la vida. Una cuestión que preocupa con chaya, dice, pues si la agarro y me pico, ¿qué pasará si me la como? Entonces preocupan una serie de compuestos que son denominados antinutrientes, ¿sí? Que podrían ser potencialmente tóxicos. Nosotros, entonces se evaluó los contenidos de oxaloacetatos, taninos, en hojas frescas. Estas hojas que nada más las ponían al vaporcito. Estaban hervidas, o sea, con agua hirviendo a 100 grados. En extracto líquido, como hacemos con el agua de chaya, ¿no? Y bueno, el residuo que queda, ¿no? Y vean ustedes, todos los compuestos, la tendencia es a que disminuyan. Obviamente, no desaparece, pero queda una concentración en la cual es inocua para el ser humano. Al menos comiéndola como normalmente. No sé qué pasaría si tuviéramos 24 horas chaya. Obviamente, por cuestiones culturales, simplemente por no sernos familiar
podría ser que algunas culturas, aunque sea muy nutritivo, pues no me gusta comerla, ¿no? Sin embargo, en varios países la opción que le han encontrado es utilizarla como alimento animal. Se ha utilizado en todos los tipos de canal, vino, cocino. El ejemplo que traigo aquí son los peces que están puestos del mar y podría ser de su interés. De hecho, este es un estudio del grupo de acuacultura del mar. Entonces, hoy con tilapia, siendo que tilapia de nido, entonces tenían como una dieta elite, ¿no? Súper balanceada, que ya saben que funciona muy bien con tilapia, pero que cuesta mucho dinero, ¿no? Voy a destacar la ganancia de peso y la supervivencia. Y los tratamientos fueron esta dieta, pero con 25% de chaya, 50% de chaya, 75% de chaya y 100% de chaya. Bueno, pues cuando le ponían solo chaya, o sea, ya no había nada de esto, pues no se morían, la supervivencia era buena, pero casi no ganaban peso, ¿no? Pues queremos obtener peces grandes, pero fíjense, al 50% pues son valores muy parecidos con el control, con la dieta óptima, ¿no? Sin embargo, la reducción de costos es bastante y además es un recurso que los autores dicen que está disponible totalmente para los. Cuanto a beneficios para la salud, es una lista enorme, ¿no? Son trabajos que al menos lo han documentado en trabajos botánicos, otros son experimentales. Queríamos hablar de alcoholismo, luego les explico. Anemia, diabetes, piedra, dolor de cabeza, hemorroides, una gran cantidad de aspectos. Estas son las referencias que son citadas en este trabajo, que es facilitarse si es de su interés. Hay otro estudio, hay varias revisiones de beneficios de la salud. Me llamó la atención de hace dos años, ¿no? Que les muestra la referencia, el principio, ¿no? Digamos, cómo actúa. Casi todos los estudios son en modelos animales. Entonces, esto, llevarlo a la industria farmacológica todavía necesita un proceso, ¿no? El órgano y algunos resultados que se encontraron, ¿no? Mejora los parámetros biológicos en ratas diabéticas. Decrece el ácido úrico, ¿no? Y la creatinina, son malos para el riñón, entiendo. Tiene un efecto de protección al hígado cuando por alguna razón tomamos mucho paracetamol, ¿no? Que sobrecarga mucho el metabolismo del hígado, ¿no? Efecto antiinflamatorio y analgésico, ¿no? Y esto es lo de las cosas que les decía. Como que protege el hígado cuando hay un consumo excesivo del alcohol. Es decir, no los cura del alcoholismo, les ayuda a. Bueno, otros beneficios, ayuda a la secreción de insulina en las células beta que están en el páncreas, ¿no? que ayuda al control de la glucosa. Actividad nefroprotectiva, esto es el riñón. Y lo que se ve un patrón muy franco en la literatura son los beneficios en términos cardiometabólicos, ¿no? Ayudan en el control glicémico, del colesterol, de los triglicéridos. Y bueno, hay otra gran variedad de compuestos que se han encontrado. Son compuestos que en cierta concentración podrían ser benéficos, pero en una concentración más alta podrían ser tóxicos. Y esto es común en muchas toxinas. Bueno, este es otro estudio, 2019. Este es de todo el género Nidósporos, pero incluye acontifolios y chayamasa, que ya les dije que es una sinonimia, ¿no? O sea, ni se ve. O sea, es una cantidad abrumadora de estudios. Miren, este es el artículo, ¿no? Afortunadamente ya inventaron los graphical abstracts.
condensa mucho la información de artículos voluminosos, ¿no? Entonces, velidóculos hay compuestos del metabolismo primario, es decir, que están involucrados en crecimiento y procesos vitales, metabolismo secundario. Del metabolismo primario, pues tenemos la actividad hipoglucemiante, la diabetes, la actividad para reducir las grasas en sangre, actividad proteolética que podría tener aplicaciones biotecnológicas y otras áreas, actividad antiinflamatoria, actividad antimicrobiana, ¿no? Y del metabolismo secundario antiinfectivo, es decir, daño a los nervios, ¿no? Actividad antiviral que podría desencadenar nuevos fármacos para el cáncer, ¿no? Actividad antioxidante, actividad ansiolítica, ¿no? Protección del hígado. Entonces, entra en este nuevo grupo de nutracéuticos, así se dice, que son no solo efectivos, sino también contribuyen de forma muy positiva a la salud. Incluso se le podría considerar a la chaya como un superalimento. Ya casi terminando, en cuanto a cultivo, ¿de dónde viene la chaya de Yucatán? Hemos tratado de hacer rastreos, empezando puntos de venta, restaurantes, preguntando de dónde lo tiene, y siempre nos lleva a los huertos familiares. Invariablemente. Habría que profundizar más en otros estados de la península, pero al menos en Yucatán. Estos son los proveedores de chaya, incluyendo los helados. Y eso nos sorprende porque la chaya está dentro de esta lista, ¿no?, que me gusta, de cultivos subutilizados e ignorados. Y el panorama más triste, porque no está incluido en ninguno de los programas de rescate. O sea, hay trabajo que hacer ahí. Pero, fíjense, algo paradójico es que aunque no encontramos cultivos intensivos, comerciales, grandes, aquí en la península de Yucatán, su cultivo empieza a ser popular en diferentes regiones. Y allá sí hay. Entonces, en esta base de datos de Gavi, que en realidad reportan plantas exóticas, pues yo filtré, obviamente, los crucifolifolios, y que la introducción se debió a cuestiones de horticultura, o sea, cultivo. Y aquí vi que se cultiva en Ecuador, en Filipinas, Ghana, Brunei, Indonesia, Zambia. Y de hecho, en algunos lugares ya está naturalizado. Pues a lo mejor la próxima chaya que se coman, bien, Jerusalén, ¿no? A pesar de que no existen, o no hemos identificado cultivos intensivos o comerciales, pues ya hay una serie de trabajos, ¿no?, que han caminado un poco en este tema y ofrecen una guía importante para quien quiera incursionar en el cultivo de chaya. La chaya es una planta de sol. Necesitaba bastante sol, aunque no hemos pedido fotosíntesis todavía, pero estamos en bien de hacerlo. Se puede producir en monocultivo y cultivo. Se ha probado en combinación con plátano, jamaica. El cultivo siempre es por esquejes, es decir, una ramita o un piecito, como se llama, ¿no? La fertilización se maneja como muy adaptada a esta región. Y se puede hacer los llamados riegos de auxilio, es decir, ya lo ven que están marchitas, está haciendo mucho sol, dejan agua. La cosecha, pues este es el esquema que se propone. Piensen que su esqueje enraizado lo trasplantan y ese es el mesero. Al sexto mes ya pueden hacer su primer corte. Y después, cada 2 meses, pueden hacer. ¿Por cuánto tiempo? Yo lo he hecho en plantas hasta por 5 años. En cuanto a rendimientos, son los diferentes estudios.
la densidad en plantaciones, pero generalmente son plantaciones con fines de establecer el rendimiento, o sea, son plantaciones experimentales, de 1,000 a 5,000 plantas por hectárea, y el rendimiento reportado es de 0.25 toneladas por hectárea por año, hasta 70. Los parámetros de cosecha que pone el Méndez y Puca, ella les puede contar un poco más. Los estándares que ellos proponen son hojas jóvenes, tamaño mayor a 11 centímetros, la mitad de los pedúnculos, que es la patita de la hoja, y la presentación que ellos proponen son hojas completas, limpias y libres de insectos. Las plagas, pues obviamente si a las chayas silvestres le llegan todos esos herbívoros que les dije, pues aquí le llegan más, ¿no? De hecho, se han reportado minadores en cultivos, 2 tipos de bacterias, Actomona y Erwinia, y esta chinche, que es la pesadilla de la chaya, chinche, que le llaman chinche de encaje, y la hoja se pone así amarillenta y puede afectar todo el cultivo y ocasionar pérdidas importantes. En cuanto a virus, se ha reportado un mosaico que también se ha encontrado en la yuca, que es muy cercana, ¿no? Y también el reservorio de otros virus, como el de la mancha anular que ataca las papayas. Bueno, ¿cuánto cuesta la chaya? En Chedraui cuesta menos, dicen. 59 pesos el kilo. Guaymas, 160 pesos el kilo. Estos son datos de ayer, me fui al mercado. Ahora, todos los tenemos que comprar en internet, ¿no? Y si lo quieren comprar en el mercado libre, 1,500 el kilo. Son del orgánico, ¿no? Mándale slow food, 200 pesos el kilo. Busca lo barato, tiene el síndrome de buena ama de casa, buscan barato, comparan sus precios. Van a llegar al mercado Lucas de Galvez, aquí en el centro de Mérida, y se lo van a vender a 40 pesos el kilo, y va a ser yo compré la casa del cuerpo. Buen dato. Bueno, considerando el rendimiento promedio de los estudios previos y suponiendo que las personas que venden en el mercado Lucas de Galvez dan a 40 pesos y no hay intermediarios, podríamos decir que se podrían llevar unos 120,000 pesos por hectárea por año un productor. No suena mal. Ahora, si lo ponen en un punto de venta, esta promoción también es reciente del Super aquí. Si es 12 pesos 100 gramos, pues serían 120 el kilo, pues se triplica, ¿no? Entonces, se podría quedar el productor con sus 120,000 pesos por hectárea por año, ¿no? Y los intermediarios, pues el doble de este caso. No parece mal negocio. Los precios en realidad son buenos, quizás. No sé si ustedes tratan el súper, pero es más caro que las espinacas. Entonces, ¿por qué no hay interés en producir chaya? No se han generado cadenas de valor. Es decir, no hay una serie de eslabones del productor al punto de venta que sume su valor y que genere una derrama económica a cada uno de los. Este aspecto lo estudió recientemente Maya y colaboradores, ¿no? Es un estudio que tiene una localidad de Guatemala, pero también se vinieron a Lucas de Galvez y la zona agrícola muy importante. Bueno, chaya tiene este patrón, ¿no? Y vean los precios, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, pues casi $2.50 el kilo, ¿no? No está mal. Ahora compárenlo con la espinaca, que es este rayadito.
consideraban las barras de arroz, pues, hay diferencia, puede valer lo mismo que unas espinacas. Es un producto que tiene buen precio. El estudio es de corte cualitativo, entonces lo que se genera es generar una narrativa, y aquí les pongo algunos datos interesantes, ¿no? Dice, los consumidores conocen sobre la chaga, pero no se traslada al mercado que las demanda. En las zonas rurales, pues están los huertos familiares, ¿no? Esto nos sucede mucho, que cuando yo iba por mis chayas a los huertos familiares, al campo, le decía, señora, ¿me la vende? Nunca me la vendieron. Y decían que ellos no sabían ni cuánto costaban, ni a cómo venderlo, ¿no? También la chaya es percibida, lamentablemente, como comida de pobres. Y esto porque es como este legado de la discriminación al indígena. Si el indígena es percibido como una persona con poca educación, ignorante, marginado, las personas quieren alejarse de ese estereotipo, y si el consumo de chaya refuerza su vinculación con la cultura maya como indígena, la rechazan. Se consume más por su valor medicinal que nutricional, como que es más como comprarte una capsulita, la chaya ahí, que hacer tu huevo con chaya. Y además hablan de que en Guatemala la industria detrás del procesamiento pues le ha hecho propaganda y no le ha hecho a la comestible. Y también está muy arraigada la idea de que es venenosa. La toco y me pica, pues a lo mejor sí me la puedo envenenar. Entonces, hay un desconocimiento, ¿no?, de que es un cultivo seguro si se cocina, si se hierve, se neutralizan los antinutrientes. También los productores encuentran que los costos de transacción son muy altos. Dice un productor que en condiciones precarias, pues llevar su producto a un punto de ventas pues es un costo que no puede solventar, ¿no? En general, las cadenas de valor de chaya son muy cortas, a veces nada más compuestas por el productor. En el mercado local de Gales le preguntas de dónde la consigue, de mi solar. No hay más, no hay cadena en realidad, ¿no? El procesamiento es muy básico, que es cortas la chaya y la pones en una bolsa. Los patrones de consumo han cambiado mucho. Ahora queremos un etiquetado que tengan una marca, a quién contactas, a quién te intoxicas, a quién demandas, y eso no se ve en chaya y genera cierta desconfianza, ¿no? El marketing insignificante, a pesar de sus beneficios que tiene, no se promueve el consumo de esta planta, ¿no? Y el consumo pues está en decrecimiento. Ese es el escenario. Ya para terminar, les dejo una foto, ¿no? De chaya aquí, una chaya urbana en la ciudad. Y pues hay muchas lecturas de esta imagen, ¿no? O sea, podría ser una lectura que refuerza esta idea de que está asociada a la empresa. Pero también hay otra lectura, ¿no? Es un legado cultural cuyos beneficios podríamos expandir mucho, que llegue a más. Y les dejo mis datos. ¿Qué cosa con una postal o un grano de polen de chaya silvestre tomada acá en la... Gracias, es lo que tengo. No, de hecho, pues
Oshkoshkar sería la zona donde podrías encontrar cultivos intensivos de muchas especies vegetales. He dado mi vuelta en Oshkoshkar y no he visto una plantación intensiva fines comerciales de chaya. Yo la vería más bien como homogéneamente distribuida. La categorizaría como un tipo de transporte. No sé, tú, María de Jesús, ¿conoces algún tipo intensivo? Sí, sí hay. Cuando es Semana Santa, ya ve que entonces los huertos casi no hay chayas. Justamente cuando se consumen, es en los guisados, donde aprovecho porque el viejo que y lo que se vende. Entonces es curioso cómo reproducen todo de manera inconvencional, que nosotros con las puede ser que los estemos comiendo en los puertos hay algunos donde sí venden a la riviera, pero lo único que recuerdo es pero la producción es más baja. Sí, lo que nosotros hemos hecho es un enfoque un poco de redes, ¿no? Y utilizamos la técnica de bola de miel. Entonces vamos a los puntos de venta, a los supermercados y con los consumidores y les preguntamos dónde lo compró y tratamos de trazarlo. Y es muy frecuente que nos diga que está vendiendo es de mi traspaso. Esa es la respuesta más frecuente. Es posible que esta plantación pues, sí sea intensiva, pero el volumen de producción o donde se distribuye sea un poco más restringida, ¿no? Por eso no alcanzamos a detectar. Sé que para cargar hay gente que tiene plantaciones. Ya es yo sé. ¿Por qué? Porque Mahahual y Bacalá son una cosa de turismo. Mucha de la gente europea que llega a esa parte está muy interesada en el Bacalá, sobre todo Bacalá, hay gente con grandes cultivos. Quintana Roo es el estado menos explorado que más estudiado. Yo solo conocí ese de Bacalá. Este de los charos, es buena shaker. Me llama la atención el contenido de calcio en la chaya. La verdad no sé si es eso. La pregunta es si tiene que ver algo con la marca de la cosecha. Y no sé qué lado al calcio de la planta. Sin embargo, tengo que vería en minerales. Generalmente tiende a ser bajo en cultivos que consumen la agua. Este es particularmente alto en este grupo. Quizá una zona que requiere calcio, digamos. Cuando más final de curiosidad, estaba escuchando ya que el origen de la China sigue siendo lo que pasa, que se dedica a esa parte de la economía. Pero, por ejemplo, con toda la migración de la población hacia un impacto tiene esas sociedades de justamente la migración de todas esas cosas que se van aprendiendo en las comunidades rurales, de varios años. Justamente en China. Tiempos frecuentes amplios o quieren estar en el centro, es importante ayudarlos. Parte lo abordaron estos colegas que hicieron el estudio, principalmente en Guatemala. En Mérida solo hicieron el proyecto,
Y ellos asocian el cambio de estilo de vida al urbano también como un factor que disminuye su consumo de chaya, ¿no? Y son varios factores, ¿no? El simple hecho de que ya no cocinas tú, que prefieres ir al procesado y la chaya. Fíjate, esta es una desventaja y una oportunidad tecnológica. Una espinaca, una lechuga que la puedes comer tú. Y ya están los vegetalistas, ¿no? Que ya para la mano, ¿no? Y comer. Eso no lo puedes hacer con chaya, ¿no? Entonces, el ritmo es incompatible con el ritmo de vida urbanas, ¿no? Mucho movimiento. Aunque también hay otros estudios que abordan migración a otras regiones y hablan de que se pueden llevar el cultivo de chaya porque en el lugar que van a chaya, ¿no? Y lo acostumbran y también refuerza como que sus actividades culturales y les trae recuerdos de la infancia y del pueblo, ¿no? O sea, la generalidad es que pues, es como la organización y los cambios de vida asociados disminuye el consumo, pero también hay este tipo de cosas, ¿no? Que algunas familias se llevan, digo, no pongo fotos, pero por ejemplo, la charla de la vida en la Ciudad de México. Entonces, no me aguanté, toqué la puerta y es que somos de Yucatán. Entonces, querían llevarse un cachito de Yucatán. No sé si ustedes sufrieron la charla. Pero ahí está. Los diferentes estudios que hicieron con los clientes. Cuando que comúnmente se hace aquí antes de hacerlo con bonito, la hierro, la azteca, no. Pero ¿qué pasa con la parte de los culturales y la parte de este también dependía de Creo que está bien. como me la van a cocinar. Por ejemplo, te dice que si tiene Sí, seleccioné diapositivas de selección mayor y eliminé esa. Sí, algunos disminuyen, ¿no? O sea, aquí los compuestos que seleccionaron no son muy relevantes, pero por ejemplo está la proteína cruda que me interesa mucho, ¿no? Sería el contenido y después cuando se cocina, pues sí baja un poco. Y otra forma de procesarlo, pues es secado con el sol, ¿no? A otros fines, ¿no? Hay un grupo de consumidores muy interesado en tenerla secada, ¿no? O sea, ahora que la ciencia es más abierta y gente común ya anda leyendo artículos científicos, me han contactado gente de diferentes países pidiéndome chaya y que si no la puedo hacer en polvo y saben de sus propiedades medicinales, entonces quieren sí baja bionutricional. De hecho, la recomendación de los biólogos es de que se coman las verduras crudas, que ya no las hagamos algo. Entonces, ahí es de lo que genera el alimento, la genética. Yo creo que tendría un buen mercado. Tengo una pregunta. Normalmente, pues casi todos los estudios son para la hoja. No sé si has encontrado estudios sobre propiedades especiales en otras partes del planta. No estudios experimentales o científicos o química, pero sí se cuenta en la literatura que hablan que la raíz tiene propiedades medicinales, utiliza problemas renales y ese tipo. Yo he visto
también está con una resinita, esa no. El látex Ah, es que tiene un montón de taninos y puestos cianogénicos, ¿no? No, pero la verdad es que lo que hace la diferencia en ciertos compuestos entre medicina y veneno es cuestión de concentraciones. el veneno está en la dosis, dicen. De hecho, las personas que se han compuesto nuevos, compuestos con importancia biotecnológica, van a las venenosas, tirarlos, a las serpientes, a las plantas tóxicas, porque y la diferencia entre envenenarse y curarse es de concentración. Hablamos sobre la en varios pueblos he visto que utilizan para tener alguna algo. El líquido lo untan y se ponen la hoja y desentramos. Entonces, por ahí va, además de que es todo látex. ¿Y sabes cómo se aplica? Es aplicar Directo, nada más lo bajan de la planta. Yo hace como dos meses, un personalmente, pero bueno, entonces, de los trabajos que he realizado, son pocos los análisis que le hacen al tallo común de usted enfocado en la hoja, pero no tal cual, sino la hoja es grafito que aquí quiere hacer. Sí, el tallo también como la historia es una historia bastante interesante, ¿no? También ha sido moldeada por la domesticación y una cantidad de nutrientes que permiten a las plantas sobrevivir sin raíz. Entonces, no descarto que tenga muchos compuestos interesantes. Y también es parte de la certificación, que ya es un pedazo que tiene en cara. Entonces, sí, y muchos han crecido tanto en la sombra y algunos me llama la atención igual la parte comparativa que hacen abajo, que es escalar en todo. Lo que he notado con esas plantas es que lo único que incrementa es el tallo que está pegada a la agua. Si está en el sol, eso no importa. Y si está bajo la sombra de otro árbol, incrementa. Pero el tallo grueso se mantiene en la observación. Sí, yo he observado, por ejemplo, hay alguna investigación importante así. Yo las he visto que están pegadas a la barra. Es algo importante que Esto sirve un poco como el camino de echas mano de que es utilizando cierta protección, ¿no? O sea, es conocido que en huertos familiares la posición que puso la planta no es tan estable. La que necesita más cuidado más cerca de la casa. Las que necesitan menos cuidado están las que son urticantes. De hecho, aquí en Mérida pues, también hemos presentado que la perspectiva que tienen de la casa. Y lo que te dicen, no, es que no la planto porque tengo perro, tengo eso. Son se van a aplicar, ¿no? Y pues en los huertos familiares, pues, es también un lugar de socialización. Aquí más cerca. Hablando de esta picazón que generan, no sé si justo, pues no sé, como los mosquitos que te acostumbras a que te pican y ya no te saca roncha, no sé si con la chaya también pues crea cierta resistencia, tú que has trabajado directamente con la chaya te ha resultado como
cierta inmunización a las urticarias. No te, tal vez si yo hubiera sido muy sensible, que haya, podría haber sido un buen conejillo de indias para probar eso, ¿no? Pero a mí nunca me ha picado tanto. Casi ya no, y no siento que haya variado el grado de sensibilidad. Algunas personas pueden causar una dermatitis severa, y hay personas alérgicas los compuestos en específico y los pueden mandar al hospital. Pero la mayoría de las personas son muy localizado y de duración corta. Fíjate, en el mismo artículo, o sea, todo es relativo, ¿no? Y para los autores hay cierta diferencia. Y dicen que aquí el Yucatán es más apreciado que en Guatemala. Pero también depende de que lo compares. La ciudad, ¿no? Y también destacan esta situación de que aquí en Mérida lo maya ya no se ve como algo peyorativo, ¿no? Maya se, ¿no? Cemento es maya, maya. Entonces, no podría decir que se percibe como algo negativo, ¿no? Algo positivo. Y el gobierno del estado también ha trabajado en algo que le han llamado marca de Yucatán. Tiene que ver con revalorizar lo maya. Entonces ya empezamos a ver cosas, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto, baños ya es de hombres, ¿no? Con una bañadera, y el de mujeres con un terno, ¿no? La tipografía, si se dan cuenta, ya está muy regionalizado, ¿no? Entonces, creo que ya hay un efecto de un trabajo de valorizar lo maya. La pregunta. Sí. Comentar. Al lado de los casos hay un pasillo, entonces la vecina de atrás y nosotros hemos estado como plantando cosas allí. Y los vecinos pues plantaron la chaya, creció enormemente. Pero sí la notan como un poco enferma. Ella, con las hojas, tiene una descoloración. Entonces ellos recuerdo que la podaron y dejaron los restos de frente. Pasó como una semana, pero a mí me gusta comer. Y decidí agarrar un pedazo de lo que habían cortado a ellos y lo planté para la casa. Pero después de que creció impresionante la planta, pero también con el tiempo se fueron las hojas que como no pusieran una vez. Y de repente una tía llegó y me dijo, ¿tienes charlas? Sí, ¿tienes? Yo le digo, la cortó, la chupó y me estamos preparando un mensaje de que le chupó. Entonces, al cocinarla, no, pero que al comerlo, ella dice que le chupó, que cambió reacción. Entonces, yo no sé también cómo fue el proceso de cocinado que le pasó. La verdad es que yo no me he animado tampoco como a enamorarme. La consumo ya cuando alguien más la prospectó, ¿no? Ya está grande la reina o ya está. Sí, he visto que la están, o sea, que las que venden las cosas en los supermercados, ¿no? Pues para que tú, pero es muy raro. Sí,
Sí, hablando un poco de la cocción, lo que recomiendan es de 10 a 15 minutos. Lo que pasa es que hay susceptibilidades. ¿Sabes? Sí, es como el chile. Puede ser la misma cantidad de capsaicina que tiene el chile, pero las susceptibilidades es Los valores para la salud son reconocidos, así que lo que me dicen de aquí, puede presentar usted si vas a un lugar como un complemento o no lo reconocen como una medicina. no sé, de hecho, yo no sé si en meteorología, aprendí para el detalle. Sí, pero no me bien, pero resulta que se me ahorró para niños menores de 2 años. No, Sí, la verdad yo sí he caído con nutriólogos que llega que ellos me ponen chaya. No sé si es que es una cuestión de que no tienen a la mano su tabla la materia nutricional de secuencia de uso y la razón de por qué la de las tasas comunitarias deben de consumir abuelitas de 70 años que eran jóvenes y no la entonces es una cosa interesante. Ellos saben que tiene mucho pero bueno, las instituciones no más como en las mujeres y precisamente la definición de la madre sacada del dato del doctor de Maya. Y si aparece que puede replicarse, aparece la también de la replicación. La medicina tradicional en general en México es poco reconocida a nivel institucional. Bueno, falta mucho esta conversación entre los saberes tradicionales y la parte científica, o sea, reforzar para darle este sustento científico que pudiese ser el necesario para promoverlo, ¿no? Desde la parte